Feliz martes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y tenemos un día de primera alerta del tiempo desde las 6 de la tarde de hoy extendiéndose hasta las 2 de la mañana del miércoles, y esto porque vamos a tener un sistema que nos estará trayendo lluvias y tormentas con ese riesgo de tiempo severo. La amenaza principal va a ser por vientos dañinos, el riesgo de tornados es bajo pero no completamente cero, así que algunos tornados aislados también serían posibles, pero principalmente en sectores del suroeste, que es donde vamos a tener esa mayor inestabilidad. Pero antes de que llegue este sistema, de todas formas vamos a tener condiciones muy ventosas. Las ráfagas de viento estarían llegando hasta las 45 millas por hora y tenemos toda nuestra área bajo una advertencia por viento fuerte desde el mediodía de hoy, extendiéndose todavía hasta las 3 de la tarde de mañana miércoles. Importante que asegure los objetos sueltos que tenga fuera de su casa, como los muebles, trampolines, también esas decoraciones que tenga afuera de su casa para evitar que se conviertan en proyectiles. Ahora bien, con este sistema vamos a tener riesgo de tiempo severo. Prácticamente la mayoría de nuestra área estaría en un nivel 2 dentro de 5 categorías de riesgo, pero quiero que noten que en sectores del suroeste, en estos condados del suroeste del centro de Alabama, estamos bajo un riesgo de nivel 3, también en sectores hacia el sur de nuestro estado, y es ahí donde tenemos esa mayor posibilidad de ver estas tormentas severas. Vientos dañinos, como les decía, serían la amenaza principal. Algunos tornados aislados serían posibles principalmente en sectores del suroeste. Y estamos observando que en las primeras horas de la tarde vamos a tener condiciones secas. Todavía para eso a las 4 de la tarde, aunque vamos a ver algunos chubascos en sectores del oeste, la mayoría de nosotros todavía no vamos a estar recibiendo lluvia. Pero vea cómo esa línea de lluvias y tormentas se va a estar acercando. La línea principal estaría llegando a sectores del oeste entre eso de las 5 o 7 de la noche, cruzando la zona del Interestatal 65, entre eso las 7 10 de la noche, afectando zonas como Coleman, Birmingham, también hacia la parte de Alabaster, y ya para las 11 de la noche estaría completamente al este de la Interestatal 65, retirándose de nuestra área ya para eso de la 1 a 2 de la madrugada del miércoles, y ya para mañana tendríamos esas condiciones estables. Pero esta noche hay que estar atento y alerta, por eso es importante que esté preparado. Descargue nuestra aplicación First Alert Weather App para que reciba sus alertas, tenga su celular cargado, porque con estos vientos fuertes es posible que tengamos algunos apagones. También importante que tenga un radio meteorológico para que también pueda recibir esas alertas. Mientras tanto, las temperaturas esta tarde, las máximas llegan al rango de los 70. Detrás de este sistema vamos a estar recibiendo ese aire más fresco, y mañana, vea, saliendo de casa vamos a estar teniendo esas temperaturas en el rango de los 50. Y se va a estar manteniendo ventoso. Recuerde la advertencia hasta las 3 de la tarde del miércoles, eso por viento fuerte. Mirando nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, tenemos día de primera alerta del tiempo para esta noche. Mañana condiciones se tornan estables pero más frescas, sigue fresco para el próximo jueves. El viernes sube el termómetro, pero el sábado estaría regresando la lluvia a nuestro pronóstico con condiciones más frescas para el próximo domingo.